Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie de vídeos que estamos realizando desde la plataforma de afectados por la hipoteca con aliados naturales e históricos del movimiento. Esta nueva serie de vídeos se enmarca en un proceso posterior a un encuentro internacional que tuvimos el pasado noviembre de 2024 de 90 colectivos de América, Europa, África y Asia que se reunieron para debatir las problemáticas que representaban los fondos buitre, fondos oportunistas, fondos de extracción, fondos financieros a fin de cuenta a nivel mundial en relación al sector de la vivienda. No obstante, como ya vimos en ese encuentro, limitarnos a hablar de vivienda es poner un cerco muy acotado porque los fondos financieros afectan a muchos derechos sociales. Por eso hemos decidido lanzar esta nueva serie de vídeos en los cuales vamos a tener invitados que aborden cómo los fondos financieros afectan a otros sectores, cómo a veces también se dan interrelaciones entre otros sectores, como pueden ser pensiones o energía o también el sector de las residencias de personas mayores y cómo a veces también se interrelaciona con el derecho a la vivienda y al inmobiliario. También estos vídeos incorporará algunas invitaciones que hablarán de propuestas concretas de cómo confrontar a estos fondos financieros para proteger nuestros derechos sociales. El primero de estos vídeos es uno muy especial porque vamos a tratar de uno de los asuntos que junto con la vivienda también está siendo protagonista en la defensa por los derechos sociales, que es las pensiones. Y para ello tenemos al profesor Ramón Franquesa, que es portavoz de COESPE, también de la Marea Pensionista, forma parte de la Sarsa Socialista 21 y es profesor de Economía Social y de Economía Internacional en la Universidad de Barcelona y amablemente pues ha aceptado nuestra invitación de acudir hoy aquí para explicarnos cómo los fondos financieros actúan frente a las pensiones. Pues sin más dilación, Ramón, la sala es tuya y tienes de 20 a 30 minutos para exponer el asunto a nivel general. Bueno, ante todo, buenas tardes, agradecer la invitación. Estupendo estar entre amigos del activismo social y compartir conocimiento. Yo quisiera empezar explicando un poco cómo funciona el tema este de las pensiones, ¿no? Para acabar viendo por qué los fondos de inversión se las quieren comer, ¿no? Y qué hacen cuando se las comen, ¿no? Con ese dinero. Los sistemas de pensiones que hay en la actualidad son producto de un proceso de lucha de los trabajadores en el siglo XIX, muy en particular de los trabajadores europeos y muy en particular de los trabajadores alemanes. Cuando empieza a aparecer el mundo industrial, aparece el problema de qué hacer con los viejos. Las sociedades agrarias pues les daban ciertas tareas, tenían pues como transmisión, como educadores, tenían un lugar en el mundo. Pero en la actividad industrial, cuando dejas de poder trabajar y de producir plusvalía, eres algo inútil que hay que sacarse de encima. Y por tanto, los últimos años de la gente trabajadora en el sector industrial en Inglaterra, en Alemania, en la primera revolución industrial, eran terribles. De hecho, incluso en el caso de Inglaterra, podemos todavía recordarlo por las novelas de Dickens, se levantaron casas de pobres, lo que denominaban casas de pobres, que eran, digamos, una especie de hospicios en que se encerraba a la gente que no trabajaba. Es decir, si dejabas de trabajar por cualquier motivo, te pillaban en la calle la policía y te metía ahí con lo cual la gente aterrorizada, porque eran, digamos, verdaderas casas del terror, seguía intentando trabajar hasta el final de sus días. Frente a esta situación, cuando se forma la internacional, la primera internacional, pero sobre todo cuando se forma la segunda, las organizaciones obreras recogen una vieja tradición gremial que consistía en crear una especie de seguros colectivos que funcionaban por solidaridad intergeneracional. En España, por ejemplo, esto estaba presente en las cofradías de pescadores. ¿Cómo funcionaban? En actividades de mucho riesgo. Bueno, la gente que estaba en condiciones de trabajar aportaba una cuota en la venta de pescado
que iba a la cofradía y la cofradía con eso mantenía a los huérfanos, las viudas, la gente que había muerto, los familiares de la gente que había muerto en el mar o la gente que ya no podía ir a trabajar. Los partidos socialdemócratas y sus sindicatos especialmente toman esta idea y crean un sistema de mutualidades obreras que creaban una garantía para el día que dejaras de trabajar. Eso tuvo un éxito enorme, de tal manera que las mutualidades obreras fueron, digamos, la proa de avance de los sindicatos, que afiliaban a mucha gente que se afiliaba a los sindicatos no porque tuviera una gran conciencia social, sino para asegurar su vejez. De tal manera que esto permitió que, por ejemplo, en Alemania, a finales del siglo XIX, el Partido Socialdemócrata editara cada día 300 periódicos en diversas ciudades alemanas, ciudades industriales, que tuvieran cientos de miles de afiliados, de personas, y que además estas mutualidades sirvieran también como caja de resistencia, como columna vertebral de los sindicatos que disponían, digamos, de un colchón económico gracias a este sistema. Bien, al otro lado de la barricada teníamos un tipo muy inteligente, el consejero Bismarck, que se da cuenta de la situación y se da cuenta que la vejez, la incertidumbre estaba dando mucha fuerza a sus enemigos. ¿Y qué es lo que hace Bismarck? Nacionaliza el sistema de pensiones y se lo coge de las mutualidades obreras y lo incorpora al Estado. Pero lo incorpora al Estado no para hacer negocio, simplemente para desactivar un mecanismo de solidaridad entre los trabajadores que daba fuerza a sus organizaciones independientes. Y Bismarck adopta el mismo mecanismo de solidaridad intergeneracional, que es los trabajadores actuales, con sus cotizaciones, mantienen a los trabajadores de la generación pasada. Esto, durante 130 años, jamás ha quebrado. Ha sufrido en Europa dos guerras mundiales, la crisis del 29, y siempre ha funcionado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, cuando los trabajadores inventaron este sistema, serían analfabetos, tendrían poca cultura, pero tenían mucha inteligencia y sabían muy bien lo que hacían. Porque, en primer lugar, en este sistema de solidaridad intergeneracional, no hay una caja donde esté el dinero y, por tanto, no se puede robar. El dinero, con las cotizaciones del mes de febrero, se pagan las pensiones del mes de marzo. Con lo cual es una transferencia intergeneracional en que no se puede, digamos, meter la mano en la caja. Segunda cuestión importante. Como los países se desarrollan, crecen, en realidad lo que acaba ocurriendo es que tú puedes tener una pensión más alta que lo que llegaste a contribuir. Porque, por ejemplo, en España hemos doblado la producción del Producto Interior Bruto en los últimos 22 años. Hoy el país es el doble de rico y produce el doble de riqueza. Por tanto, estamos en condiciones de producir más recursos para atender a las pensiones. ¿De quién? De quienes han creado esta riqueza. Porque si hoy el país es el doble de rico que hace 22 años, es porque alguien trabajó, levantó los edificios, los hospitales, hizo las calles, generó cultura, y hoy tenemos una sociedad más rica gracias al trabajo de aquellos que ahora son pensionistas. Y por tanto, es más fácil cubrir las necesidades de esta generación. Fijaros, hoy hacen correr que no podrá haber pensiones porque vivimos más. En realidad vivimos un poquito más. La esperanza de vida se ha prolongado pues un 7% en estos últimos 22 años, pero la producción de riqueza se ha doblado. Es decir, la riqueza ha aumentado mucho más que la esperanza de vida. Por tanto, ese no es el problema de las pensiones. Por cierto, tampoco lo es porque ahora, aunque la población demográficamente vive más, los que pagan, los que cotizan, son muchos más, porque la población, la población activa, la población que trabaja,
prácticamente se ha duplicado con la incorporación de la mujer al trabajo. Y además ha aumentado por la inmigración. Es decir, no hay ninguna razón por la que falte dinero en la caja. Hay dinero de sobra. Es más, observemos, ahora hace 3 semanas, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, cuando quieren echar mano del dinero para aumentar el gasto militar, lo primero que dicen es echar mano a las pensiones. En Dinamarca, ayer, el primer ministro, habrá que hacer trabajar la gente hasta los 70 años para poder pagar el gasto militar que queremos aumentar. Es decir, las pensiones son extraordinariamente solventes. Entonces, ¿a qué viene todo este discurso de que no son solventes, de que el Estado no puede garantizarlas? Viene a que con el consenso de Washington, desde que empieza la globalización, hay un intento de privatizar todos los servicios públicos y convertir estos servicios pensados como servicio, atención, Bismarck, con toda su maldad de reducir la fuerza de las organizaciones obreras, jamás pensó en las pensiones como un negocio, lo pensó como un servicio, para que la pobreza no empujara a la gente hacia la revolución, para hablar entre nosotros. Pero ahora, en el siglo XXI, estamos en otro momento. Y estamos en un momento que los poderosos quieren pillar cacho de cualquier cosa que se mueva. Y mirad, las pensiones son el 40% del ingreso del Estado, que no es del Estado, es un sistema de transmisión intergeneracional. Claro, ¿qué es lo que quieren las financieras? Coger ese dinero y administrarlo ellos. Y ahí tenemos una larga experiencia. En el 2008, decenas de seguros privados de pensiones se fueron al carajo, no en Nigeria, no en Chile, no, en Estados Unidos, en Holanda. Y en Estados Unidos hay gente trabajando con 80 años, no porque no hubiera cotizado, lo hizo, pero lo hizo en sistemas privados. Y en el 2008, de un día para el otro, le dijeron, mira, no queda nada en la caja. Es un sistema por el cual los banqueros, organizados ahora, la organización moderna son los fondos de inversión, se apoderan de un dinero que es de la ciudadanía trabajadora, porque la cotización sale del trabajo de la gente, no de la generosidad del empresario. El empresario, si no le fuera rentable, no te contrataría. Te contrata con una condición que una parte lo cobras en salario y otro va a la cotización social, obligatoriamente. Y ya buscan manera de evadirlo, ¿eh? Por ejemplo, con los falsos autónomos. Un viejo truco empresarial es decir, no, te guardo el mismo trabajo y ahora en lugar de trabajador eres empresario, eres autónomo, pero la pensión te la pagas tú. ¿Qué ocurre? Pues que en realidad mucha gente que se encuentra, que trabajaba en una empresa y la han convertido en autónomo, se ha vuelto más pobre. Porque sí, puede ser que el salario sea el mismo un poquito más. Pero claro, el empresario deja de cotizar a la seguridad social, que para él el salario es la suma del salario líquido, de lo que cobras, más lo que tiene que cotizar a la seguridad social. Y han intentado estas trampas. Pero bueno, los fondos de inversión lo que hacen es apoderarse de ese dinero. Y ahí hay, además, un peligro de que quiebre. No un peligro, vamos a decirlo más claramente. La certeza de que van a quebrar. ¿Por qué? Poneros ahora en la posición de un banquero, de un dirigente, de un CEO del fondo de inversiones. El fondo de inversiones administra el dinero de los pensionistas. ¿Y cómo lo administra? Comprando activos financieros, acciones, productos financieros en el mercado y vendiéndolos. Pero no os penséis que compran, yo qué sé, un campo en Argentina y lo guardan 30 años para ir pagando las pensiones. No. Esa compra y venta de activos financieros se hace por Internet en un mercado continuo cientos de veces cada día. Hoy compro eléctricas, mañana compro en empresas
de alta tecnología, luego de automóviles, según cómo va la bolsa. Y compro y vendo a través de Internet con operaciones. Por ejemplo, eh, los sindicatos que gestionan, que supervisan los fondos de pensiones, me explicaban que cada mes están supervisando. Les entregan un tocho, un listín telefónico de todas las compras y ventas de acciones que ha hecho ese fondo. Evidentemente no supervisan ni controlan nada. Primero porque ya está hecho. Y segundo porque es tan complicado que es dificilísimo seguir la pista de un montón de dinero que va de un sitio para otro en la bolsa de Tokio, en la bolsa de Nueva York, luego lo vuelven a revender. Ahora bien, haceros una reflexión. Ese dinero lo administran los fondos, pero no es dinero de los propietarios de los fondos. ¿Cómo utilizan las inversiones? Pues como papelera. Los fondos de pensiones son la papelera de los fondos de inversión. Es decir, cuando hay una acción que por lo que sea va mal, se descubre lo que ha pasado hoy, ¿no? Que las compañías automovilísticas BIT, una compañía automovilística china, va a poner de serie en todos los coches un piloto automático que te permite conducir, algo que Tesla pensaba cobrar a la gente a una cuota de $100, 100 euros cada día. Ay, perdón, cada mes. ¿Qué ha ocurrido? Que las acciones de Tesla se han ido a pique. De golpe han bajado su valor. ¿Qué es lo que hacen los fondos de inversión? Cuando ven una acción que va mal, la venden. ¿A quién? A los fondos de pensiones. Es la papelera. Y ellos a lo mejor pues habrán colocado las acciones de Tesla antes que bajaran, porque tienen información privilegiada, a los fondos de pensiones y con ese dinero, con el dinero que sacan de estas acciones, que ellos que pensaban que Tesla ahora estarán invirtiendo en una empresa de armamento, que vista cómo va la cosa, pues seguro que va a aumentar su valor. Es decir, los fondos de pensiones es dinero de otro que administra los fondos de inversión y que siempre pierden, siempre. Pero vamos a otra cuestión que tiene más interés para el tema de la vivienda. Porque con esa burrada de dinero, ¿qué es lo que hacen los fondos de inversión? Comprar todo lo que se menea. Y por tanto, con dineros de otros, lo que hacen es comprar el agua, la tierra agraria. ¿Y cuál es una riqueza consistente y que tiende a aumentar de valor? La vivienda. Entonces, de golpe, aparecen unos sectores en el mercado de la vivienda que no estaban invitados. El mercado de la vivienda de una ciudad normal, que sé, Badalona, se tiene unos productores, los constructores, la gente que se muere y vende la casa, y unos compradores que son los trabajadores, la gente que vive en Badalona y que para ir a trabajar. Eso en principio, de golpe, en Badalona, no se multiplican por 5 los números de compradores de vivienda. No, viene alguien de fuera con mucho dinero y empieza a comprar allí, porque está comprando especulativamente para producir una maniobra, una burbuja. Compro, hago subir los precios y cuanto están altos, me largo. Y dejo el pufo, por ejemplo, a los fondos de pensiones o a quien sea. Claro, estos actores no existían en el pasado. La Caixa, el Banco de Santander, no tenía tanto dinero como para actuar en ese mercado, ni multiplicaba de una manera tan brutal su capacidad adquisitiva como son los fondos de inversiones. Pero claro, si de golpe aparece un sujeto, el CEO de BlackRock, que por hablar, por conseguir privilegiadamente en Dinamarca, en Alemania, también lo intenta en nuestro país,
consigue que el 40% del dinero que mueve el Estado pase del Estado a BlackRock, automáticamente su poder de compra y su capacidad para intervenir en el mercado de la vivienda rompe todos los esquemas. Y además también no sirve para que se construyan nuevas casas, ¿eh? Sirve simplemente para aumentar el precio y generar un proceso de privatización, que nosotros en España lo vivimos a través de la privatización de, digamos, desde el ámbito familiar a los fondos de inversión de la vivienda, pero que en otros países esto se manifiesta, por ejemplo, en la compra de tierras. Por ejemplo, en México. En México, cuando en 1911 Emiliano Zapata desarrolla la Revolución Mexicana, un hombre que no sabía leer, también analfabeto, pero era muy listo, instaura un sistema que es el ejido. El ejido son las tierras agrarias que los campesinos pueden usufructar a cambio de un alquiler, pueden transmitir a los hijos, pero no pueden comprar ni vender. En una mala cosecha no te puedes hipotecar. El banco no te puede pillar por... Cuando se aprobó el NAFTA, una de las condiciones que se le imponen a México es que acabe con esta institución. ¿Para qué? Para que a medida que los campesinos llega un momento que no pueden pagar, vendan sus tierras. ¿Y quién las compra? Los fondos de inversión. Ahí tenemos a BlackRock quedándose con las tierras de México. Claro, en España las tierras, pues sí, no son un activo, también las compran, ¿no? Pero en España, la parte del león de este negocio para los fondos de inversión es el sistema público de pensiones. Por eso, por eso, intentan privatizarlo. Claro, esto tiene muchas consecuencias para el movimiento pensionista. Como sabemos que esto acaba siempre en robo, nos oponemos firmemente y es una de las batallas que estamos desarrollando en contra de la privatización del sistema de pensiones. Pero para el movimiento de la vivienda, esto también es un problema, claro, porque le estás dando gasolina, le estás dando munición a tu enemigo para que te intervenga en el mercado, compre el parque de viviendas y te eche. Y convierta la vivienda también, la vivienda que es un derecho, lo convierta en un negocio. Y claro, en un negocio se pierden derechos. Para que ellos hagan negocio, la gente tiene que perder el derecho a tener una vivienda digna y verse esclavizada por esta cuestión. Hay que los mismos que en el siglo XIX peleaban por, y acabaría con esto, ¿no? Por crear sistemas sociales compartidos, mutualidades obreras, para hacer frente al problema de la vejez, también denunciaban y explicaban cómo la vivienda formaba parte de la extracción de plusvalía de los trabajadores industriales ingleses a través de la adquisición de convertirse en terratenientes de Manchester, de Londres, de la propiedad de las viviendas. Hay un libro de Engels sobre la vivienda, que básicamente es un estudio de qué es lo que ocurre en la ciudad de Manchester, donde él trabajaba, que explica claramente esta cuestión. Y mirad, cosas de la vida, resulta que de otra forma distinta, porque ya no son, digamos, ese tipo de caseros que describe Engels en ese... Pero en el fondo es lo mismo, casi peor, porque los caseros, que atención, eran los mismos industriales que contrataban a los trabajadores en las fábricas, que cuando ponían una fábrica compraban los terrenos de alrededor y completaban el negocio textil
con el negocio de la vivienda que arrendaban a los trabajadores para que 25 personas estuvieran viviendo en una habitación pagando un alquiler prohibitivo para tener una vida normal. Y ahora ve, mira por dónde esto que lo habíamos echado por la puerta, esto que en Inglaterra el movimiento laborista consiguió con Owen, con la acción sindical, consiguió que se creara un inmenso parque de vivienda pública para los trabajadores industriales a finales del siglo XIX, ahora resulta que lo que echamos por la puerta nos está entrando por la ventana con los fondos de inversión, que vuelven otra vez a hacer exactamente las mismas prácticas. Hay algunas de las cosas que se explican ahí, ¿no? De cómo echar a los inquilinos, de cómo utilizar la ley, de cómo corromper a los políticos para endurecer la manera de desahuciar a las gentes, que aunque eso se escribiera a mitad del siglo XIX, tiene una enorme actualidad en este momento, desgraciadamente. Pero bueno, como son nuestros adversarios comunes, iremos aprendiendo los afectados a construir nuestra fraternidad, nuestra solidaridad, como hicieron nuestros bisabuelos en el pasado, para poner coto a estos buitres, ¿no? La figura esta que tenemos de los fondos buitres, que es muy descriptiva, porque es que realmente es alimentarse de la carroña, del último pedazo de carne que les permite incrementar sus beneficios utilizando conquistas que los trabajadores habíamos tenido en el pasado y que ahora, por motivos que no vienen al caso, estos derechos se nos están escapando como el agua de los dedos de la mano. Bueno, perdonad que me haya alargado, dejaría aquí la exposición y en todo caso, pues si queréis entramos en un debate y en preguntas y en comentarios. Un abrazo. Muchísimas gracias, Ramón, porque creo que ha quedado muy claro cuál es el punto inicial, que suele ser más polémico cuando se explican estos temas por primera vez y que resulta muy contraintuitivo para las personas que lo escuchan por primera vez, que es que los fondos no son capitalistas aventureros que arriesgan dinero propio, sino que operan con dinero de terceros y que la principal fuente de ese dinero ahora mismo están siendo las pensiones. Entonces, llegados hasta aquí, abriríamos para hacer preguntas o debates, comentarios que los compañeros que ahora mismo están conectados quieran hacer. Yo tengo varias preguntas apuntadas, pero quiero dar la oportunidad a que sean otras personas las que puedan compartir sus dudas o preguntas. Vale, pues yo voy a comenzar y si después alguien quiere hacer más preguntas, pues con total libertad lo puede plantear. Yo, claro, uno de los temas cuando se habla de fondos financieros y pensiones, de hecho BlackRock, ¿no? Que es como el fondo financiero ahora mismo que gestiona más dinero en todo el mundo, ha hecho muchos esfuerzos mediáticos em, para argumentar que su modelo de negocio es precisamente el que va a garantizar lo que ellos consideran que es la sostenibilidad de las pensiones, ¿no? De hecho, su CEO, Larry Fink, ha salido varias veces en los medios de comunicación afirmando que hay un problema de la jubilación en Estados Unidos, por el cual se tiene que dar más poder de gestión a los fondos. Incluso ha dicho que uno de los grandes problemas, si no el principal problema de lo que él denomina la sostenibilidad de las pensiones en el Estado español, es que no le están dejando administrar el fondo de pensiones público. Entonces, él ha hecho muchas aseveraciones de este estilo en los medios de comunicación, incluso ha publicado cartas a veces a pensionistas, pues afirmando que, claro, que si ellos pues compran acciones de multinacionales o compran activos, como se ha dicho, en vivienda, eso permitirá una revalorización de las pensiones y que, por tanto, pues todos ganan. Claro, pues desde la PA no compartimos, desde la plataforma afectados por la hipoteca no compartimos este discurso porque ya que te suban el precio del alquiler hace que tu capacidad adquisitiva se estampe y eso es lo que estamos viendo desde la crisis 2013, pero este es un argumento repetitivo que utilizan
y que muchas veces desde, podríamos decir, una sociología espontánea, ¿no? Muchas veces es persuasivo. Entonces, claro, frente a esto, si nos pudieras comentar un poco más sobre cómo los fondos financieros manejan estas pensiones, si realmente esta argumentación que ellos realizan sobre que permite una revalorización de las pensiones se ajusta a la realidad o no se ajusta. Y en todo caso, una pregunta que es incluso más de fondo, que no es técnica, es más bien política, pero es si estamos frente a un modelo de negocio que es democrático, porque lo que da la sensación es que estas gestiones se realizan sin que los propios pensionistas sean conscientes de ellas. Y estamos hablando de mucho dinero que ha sido aportado por su trabajo. Sí, contestando a esta cuestión, yo creo que aquí el primer problema es la lucha por lo que llamamos el relato, ¿no? Ellos cuentan su milonga para que tú te la creas, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Tú déjate que no te va a pasar nada. Pero, es evidente que ellos venden su producto, pero es absolutamente falso. Claro, ellos tienen una ventaja. Los fondos de inversión son accionistas mayoritarios en muchos medios de comunicación y en muchas redes sociales. Por tanto, utilizan estos instrumentos para hacer su propaganda. Es decir, pues yo qué sé, pues en el siglo XIX se decía esto: no te preocupes que en el otro mundo, si tú has sufrido mucho, vas a tener un paraíso y, en fin, ¿eh? Esto hoy ya no vende, pero sí que vende estas falacias que estos tipos te repiten. Por cierto, mirad, esa falacia, ¿no? De lo del otro mundo y tal, se sostenía con un predicador que actuaba una hora a la semana, y además de esa hora, una parte eran rituales. Al final el sermón, la admonición, la amenaza a la gente, igual eran 20 minutos a la semana. Hoy las redes sociales actúan 24 horas al día. Hasta cuando dormimos nos están lanzando los mensajes. Es decir, su sistema de disociarnos conectivamente de la realidad es poderosísimo. Y nosotros tenemos que contrastar esto con hechos, con argumentos fuertes, también siendo inteligentes, practicando la unidad, es decir, evitando darle munición al enemigo, pero el enemigo es muy poderoso en el relato, excepto que es un relato falso. Y claro, cuando es falso, cuando te dicen que el sol sale de noche, algún día te das cuenta que el sol no sale de noche. Y fijaros con el tema de las pensiones. Llevamos 25 años en España explicando que las pensiones se van al carajo, que no funcionarán. Por cierto, aquí, yo estoy en Cataluña, los primeros que inventaron esto y que promovieron esto fue Convergencia, que fueron los que impulsaron las primeras. Han pasado 25 años y el mundo no se ha caído, las pensiones públicas siguen funcionando. Lo que se ha caído son las pensiones privadas. Y nosotros, hace ya 10 años, que hacemos una campaña una vez al año sistemática en contra de las pensiones privadas. Hacemos pegatinas en los bancos, hacemos charlas, pero probablemente no sea gracias a nosotros, sino gracias a que la gente ha perdido un montón de dinero en las pensiones privadas, que no son las primeras, pero que había gente que ponía dinero en eso y lo ha perdido. Y claro, por mucho que luego te digan por TikTok que esto es estupendo, la gente no puede dejar de recordar que ha perdido el dinero. Su padre, su hermano, su primo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que en España se ha reducido el volumen de pensiones privadas. Se ha reducido. No sé qué parte nos corresponde a nosotros por nuestra agitación y propaganda, pero me imagino que menor a la que corresponde que la gente haya perdido un dinero. Y llegados a este punto, ¿qué es lo que ocurre? Como la gente no se hace planes de pensiones voluntariamente, ahora cogemos por la oreja a unos sindicatos que no se parecen en nada a los del siglo XIX y les hacemos firmar en los convenios colectivos que obligatoriamente una parte del dinero que aportan a la seguridad social se va a ir a los fondos privados.
Esto es lo que han firmado el año pasado y se ha aplicado, por cierto, en el convenio de la construcción del Estado y en el convenio de la hostelería de las Islas Baleares. Con la intención, las aportaciones hoy son pequeñas, son del 2, del 3%, pero evidentemente es la intención de poner el pie en la puerta y después entrar y vaciarte el resto. Y esto se ha hecho de espaldas a la afiliación de estos sindicatos. No se les ha dicho nada a la gente, ni a sus propios afiliados, ya no digamos al resto de trabajadores. En parte lo que tú decías, como tú no lo haces voluntariamente, ya me encargo yo de que esto sea obligatorio. El señor de BlackRock dice, no, déjamelo gestionar a mí, que yo lo haré estupendamente. Porque claro, tiene que contrarrestar la ruina de los fondos de la Caixa, de las comisiones que cobran, del Banco de Santander, pero se le olvida una cosa. BlackRock, hoy, a día de hoy, y es el accionista mayoritario del Banco de Santander y del Banco de Sabadell. Hemos de entender estos fondos de inversión como una especie de muñecas rusas, en que tenemos las empresas multinacionales, en un primer lugar, las acciones de estas empresas están en manos de los bancos y las acciones de los bancos están en manos de los fondos de inversión. De tal manera que BlackRock tiene cogida por sálvase la parte a los bancos, a las empresas y a los gobiernos, porque también aquí hay otra vía de comunicación. Puede que compren a los gobiernos directamente con corrupción. Eso pasa. Compran a políticos, vale. Pero también los compran de otra manera, que es legal, que es con los medios de comunicación. ¿Quieres ganar las elecciones? ¿Quieres ser famosillo? Incluso dentro de los partidos. Esta moda que han puesto, ¿no? De que la gente vote por Internet. ¿Quieres salir en las tertulias? ¿Quieres hacer este famosillo y pasar a los primeros lugares? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entenderte con BlackRock. Por eso el gobierno español, a pesar de que le hemos montado unos cuantos pollos, lleva 8 años sin recibir al movimiento pensionista, el ministro del ramo, la ministra, y en cambio el presidente del gobierno recibe cada 4 meses al CEO de BlackRock directamente, cambiando la agenda si hace falta. Y vuelvo a decir, no es por situarme en esta persona, ¿eh? Es una práctica a todo el arco político. Claro, tenemos un problema de relato. Podríamos pensar, no hay nada a hacer, son muy poderosos. No, porque nosotros somos la mayoría social. Nosotros somos los que les estamos desmontando el chiringuito también a estos. Porque evidentemente lo que no pueden hacer es tapar con un dedo el sol. Y lo que está ocurriendo es que estos fondos de inversión en sí mismos están arruinándose en esas operaciones especulativas. Están arruinándose, pues esto lo vemos en el Nasdaq, lo vemos en el mismo, en las mismas guerras. BlackRock ha adquirido un montón de tierras y de minas en Ucrania. Pero, ¿y si no ganan? Todo ese dinero, ¿quién se lo va a devolver? Lo tienen claro. Lo han perdido para siempre. El Nasdaq hace una inversión que convierte, atención, 100.000 millones de dólares, que es lo que había costado poner en marcha el sistema de inteligencia artificial, en manos de estos fondos de inversión, se convierten en 500.000 millones de dólares. Y yo compro, igual que las viviendas, igual que las tierras, compro un paquete, me quedo con la empresa esta de la inteligencia artificial, porque auguro, porque pienso que esto va a ser un negocio, un peaje, como las funerarias, como el agua, es decir, todo el mundo va a tener que pasar por ahí para interpretar las radiografías, si tienes un tumor o no. La inteligencia artificial es un salto cualitativo muy importante para hacer planos, para llevar contacto, puede hacer muchas cosas. Pero claro, ellos, ¿qué esperaban? Esperaban
poder cobrar un peaje a todo usuario de la inteligencia artificial. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido que aparece una empresa en China, DeepSeek, que con 5 millones de dólares, es decir, 100.000 veces menos, genera resultados mejores que el ChatGPT. Y lo podéis probar utilizando. Está mucho más avanzado los resultados con código abierto que han hecho con 5 millones. No un 10 o un 20% menos, no, no. 100.000 veces menos. Y claro, ¿qué ocurre? Que esos 500.000 millones que BlackRock creía que tenía, de golpe, de un día para otro, se han convertido en nada. Bueno, se han convertido en 5 millones, suponiendo que fuera igual de buena que DeepSeek, que no lo es. Se ha volatilizado. Claro, evidentemente que van a intentar cargar el mochuelo sobre los fondos de pensiones, pero los han perdido, 500.000 millones. Entonces, claro, esta situación conlleva de que en su propia avaricia, en su propio intento de quitárnoslo todo, el agua, las tierras, las casas, las pensiones, pues es posible que estén apostando por su final. Ahora sí, lo que sí hace falta es que nos movamos, que la ciudadanía de pie, aquel que le quitan la pensión o la vivienda, se levante del sofá y se ponga a pelear. Porque si no, estos tíos nos matan, ¿eh? Oye, escuchad lo que nos proponen los financieros a los abuelos, que lo que se trata es que se mueran antes, que vivimos demasiados años. Bueno, ante esto, la gente tiene que reaccionar y yo estoy convencido de que y que tarde o temprano va a reaccionar, pero tenemos, eso sí, muchísimo trabajo por delante. Pero su utopía es insostenible. Eso acabará estallando. No sé si este año, dentro de 5, dentro de 10. Su, su proyecto simplemente es un proyecto que grimpa, que estalla. Como estalló en 1929, como estalló en el 2008, esto no es sostenible. Claro, yo sobre esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no yo voy a lanzar otra. Claro, yo también tengo dudas de que la economía financiera tal como está construida ahora sea sostenible, porque al final esa lógica de, por un lado, capto ahorro, ¿no? De los fondos de pensiones, pero también de los bancos, de las aseguradoras, de fondos de deuda soberana. em, y luego invertir ese dinero en comprar estructuras, comprar activos, comprar acciones con esa lógica de a corto plazo, subo los precios al consumidor, bajo salarios si hay trabajadores de por medio, bajo gastos de mantenimiento, etcétera. Claro, al final tú lo que estás haciendo es, lo que estás implementando es un modelo de negocio que, que- que extrae dinero tan rápido del bolsillo de los potenciales consumidores que al final estás generando un entorno de rebaja de la capacidad adquisitiva. Y eso al final es un tipo de economía caníbal, ¿no? Es decir, se está comiendo el propio mercado que trata de parasitar. Porque si al final no hay actividad económica, tampoco tendrían de dónde parasitar. Em, pero claro, lo que veo, lo que estamos viendo desde hace tiempo, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, cuando comenzaba a trabajar estos temas, es que muchos fondos buscan externalizar los riesgos también, ¿no? O sea, parece que han aprendido de los bancos que fueron rescatados en su momento y ellos buscan como formas de externalizar los riesgos. Pues, por ejemplo, el mero hecho de que operen con dinero que no es suyo, sino que es de otros y principalmente fondos de pensiones, es una forma de externalizar riesgos. O sea, un ejemplo, en 2013, un fondo de pensionistas de profesores de Pensilvania no se fue a pique, pero perdió una buena parte de su valor, no me acuerdo si entre un 30 o un 40%, porque Blackstone hizo un mal negocio, pero claro, Blackstone, que es un fondo especializado en vivienda, no había invertido dinero propio, había invertido dinero de este fondo de pensiones. Ellos sí que se fueron con sus comisiones millonarias. Entonces, por una parte está, ¿no? Como esta lógica de busco externalizar riesgos porque opero con dinero de otros. E incluso si estamos frente a
a una situación que puede ser pues de colapso, pues que se pongan detrás de las administraciones públicas. Pienso, por ejemplo, en otro sector que es el de las residencias de gente mayor. Claro, ¿qué pasa? Que hacen muchos fondos en las residencias de gente mayor. Ellos lo que hacen es gestionar plazas que son públicas. La titularidad de una residencia no pasa a ser del fondo, sino que ellos gestionan una serie de plazas, ¿no? Y claro, si pasa algo en una residencia de ancianos, ellos simplemente han sido los gestores, quien responde en la administración pública. Entonces, es como que ellos van buscando esos cauces donde los beneficios pueden seguir siendo privatizados, pero los riesgos son externalizados hacia los pensionistas, hacia las administraciones públicas, hacia el Estado, ¿no? Incluso buscan que otros les hagan el trabajo, pues como tú has comentado muy bien, los sindicatos a la hora de derivar dinero de las nóminas a fondos privados. Entonces, claro, ¿hasta qué punto realmente este modelo de negocio también es insostenible para ellos? Teniendo en cuenta que ellos están haciendo esos juegos de externalizar riesgos. Lo que yo creo que sí que es obvio es que representa un riesgo muy patente para nosotros, para los ciudadanos, independientemente del lugar que ocupemos. Em, pero claro, ¿hasta qué punto estos fondos están en una deriva donde logran externalizar esos riesgos y también qué medidas concretas podríamos plantear, por ejemplo, en concreto en el sector de las pensiones, para pararles los pies o como mínimo desacelerar su funcionamiento? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Ellos de entrada tratan de no asumir ningún tipo de riesgo, ¿eh? Porque claro, el riesgo en la residencia, el primer riesgo es el que se muere deshidratado porque no tiene personal que lo cuide, que es lo que ha pasado durante la epidemia, que claro, empezaron las trabajadoras a pedir bajas, no sustituyeron al personal y murió gente de COVID, pero mucha gente murió de desnutrición y deshidratados. Pero claro, como se incineraban los cadáveres y tal, ahí no ha quedado. O sea, efectivamente tratan de borrar pista. Pero bueno, los muertos están ahí, mal que les pese, y la gente sigue recordándolos y debemos recordarlos, ¿no? En el tema de las pensiones, lo mismo. Nosotros tenemos relaciones con un movimiento alemán que se llama Revolución de los Mayores, que hace un poco lo mismo. Bueno, esta gente vienen del mundo de la socialdemocracia y hay gente que habían sido dirigentes sindicales, algunos de ellos. Había también una alcaldesa de una ciudad mediana industrial de Alemania y nos contaba lo siguiente, que les habían hecho el relato, en parte de lo que supongo lo que explicas tú del CEO de BlackRock, ¿no? De que eran más o menos idiotas porque la bolsa siempre subía y los pensionistas se quedaban fuera de este extraordinario beneficio, ¿no? Y por tanto, les planteaba, hombre, ya es hora que los trabajadores sean tan listos como los capitalistas, se metan ahí y apuesten. Y fíjate, la bolsa ha subido este año un 25%. Tenías un 25% más de pensión. Claro, ¿qué nos decían ellos? Nos engañaron, nos tomaron el pelo. Porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso español, no hay ni un solo fondo de pensiones, hay del orden de 310, 312. No hay ni uno solo que haya tenido rendimientos superiores a la deuda pública, que es, digamos, colocar el dinero en un cajón y ni moverlo. Y casi el 80% han tenido pérdidas. O sea, ya no llegar a eso. Por lo cual, claro, ese relato de los beneficios es mentira. ¿Pero por qué es mentira? No es porque los que gestionan los fondos sean idiotas. Podría ser, ¿no? En este caso, digamos que de los 300 fondos hubiera 3, 4, ¿no? Que les fuera mal. No, no. Es que los dirigen están bajo instrucciones de desviar el beneficio, de vender y comprar activos para generar beneficio para el fondo, no para los pensionistas, para los propietarios del fondo, mejor dicho. Y por tanto, es un juego de esto de trilero. ¿Eh? Lo bueno lo pongo aquí, lo malo te lo dejo allí. Y comete, y por tanto, sistémicamente, en Chile, en Estados Unidos, en países muy distintos, acaba ocurriendo lo mismo, que se pierde deliberadamente. Ahora bien,
Esto es insostenible también, porque el volumen que ha tomado, ahora ya me pongo el gorro de profesor de economía mundial, ¿no? Es espectacular ver que cuando tú pones toda la riqueza del mundo frente a tierras, las acciones de empresas industriales, el dinero que tiene la gente, las casas, toda la riqueza del mundo es del orden de entre 6 y 8 veces menos que las obligaciones de pago que existen. Es decir, BlackRock te dice que tiene activos por 8, pero en realidad detrás de esto, mercancías reales, bienes, fábricas, tierras, coches, solo hay uno por cada 8. Y esto se aguanta porque es una pelota que chutas para adelante. Porque nadie va y dice, dame los 8. Porque si todo el mundo fuera y dijera, dame todo ese activo, se vería que en la caja solo hay uno. Y entonces estos tíos empujan para adelante y empujan a los gobiernos y van montando embolados, chutando la pelota hacia adelante. Pero eso petará. Lo que decías tú, es una economía caníbal. No puede ser que tú tengas escrito que hay una riqueza de 8 cuando en realidad es uno. Lo material, lo físico. Y por tanto, no sabemos cuándo, pero esto es insostenible y ahora tampoco nos podemos sentar a ver pasar el muerto, ¿eh? Porque si esto revienta, reventó en el 2008, reventó en el 1929, y nosotros no somos sujetos activos, ya se apañarán para desplomarnos a nosotros, para que perdamos derechos nosotros y no ellos, ¿eh? Esto es un sistema que es insostenible, pero cuando estalle, no es lo mismo si hay organización social que si no la hay. Porque si hay organización social, pues al menos el activo, la mercancía que yo tengo, mi casa, mi huerto, no me lo vas a poder quitar porque seremos muchos defendiendo eso. Pero si estoy solito en el individualismo en que nos quieren, aislado, sin referentes comunitarios, pues te van a masacrar, te van a desplumar. Ay, perdón, que me largo muchas respuestas. No, no, está genial. Además, ahora cuando comentabas lo de las obligaciones de pago, que yo no tenía conciencia de esas cifras, estaba pensando que es un escenario que guarda algunos paralelismos con la crisis del 29, donde también Igualmente, había claro. unas obligaciones de pago enormes por parte de entidades financieras, unido a un panorama de baja capacidad adquisitiva. Entonces, cuando la gente ya no podía ni permitirse una casa, ni comprar comida y no podía echar hacia adelante, todo el sistema empezó a caer como un castillo de naipes, porque entonces las inversiones que se habían hecho no daban su fruto, porque ya no, la gente ya no compraba, porque no podía comprar. Em, claro, sobre esto yo eh, también me pregunto si no, si una línea no podría ser. Claro, hay unas grandes fuentes de ahorro, que son las pensiones. Y para revalorizarlas, yo me pregunto si no sería, por ejemplo, más útil, pues que, por ejemplo, se crearan empresas públicas y se invirtiera en la construcción de vivienda social. Y sería un modo, no se conseguirían rentabilidades muy rápidas, porque lo público, obviamente, precisamente para que sea asequible, no puede buscar una rentabilidad muy alta, pero sí que sería un modo de promocionar una revalorización de las pensiones, sosteniendo también otro derecho social como es el de la vivienda, y sí con un negocio con miras a largo plazo y no lo que están haciendo ahora los fondos, que es comprar vivienda, subir el alquiler, subir el precio, generar que la gente no pueda acceder a una vivienda, y al final esto pues, no es bueno para nadie, ¿no? Porque, como has explicado, son apuestas sobre el mercado de la vivienda que muchas veces son arriesgadas, y cuando salen mal, quien pierde es el pensionista. Eh, no sé esto cómo lo verías también como un punto posible de alianza entre
entre los movimientos pensionistas y los movimientos de vivienda, es decir, utilizar esas fuentes de ahorro para promocionar formas de vivienda más estables y sociales y que sea de ahí de donde se puedan revalorizar las pensiones. No sé si esto que comento es muy alocado o sí que podría ser una idea de futuro. Hay un problema aquí, que es el siguiente. Es que en un sistema de reparto, que es el que tenemos, no hay ahorro. O sea, es que lo del ahorro es un invento de los financieros, porque tú ingresas y hay ahorro, hay un punto. Yo cuando a veces me toca ir a asesorar a algún gobierno realmente progresista que intenta, claro, si tú estás en África o estás en un país latinoamericano en que no hay un sistema de pensiones, en el momento que tú lo pones en marcha, durante un tiempo sí que generas ahorro. De hecho, atención a lo que hizo España. En España, cuando se pone en marcha en 1963, durante mucho tiempo había cotizaciones sociales, pero no habían pensionistas, porque nadie había acumulado años en el sistema para tener una pensión. Entonces, en realidad, parte del desarrollo del último franquismo se da gracias a las cotizaciones de la Seguridad Social, porque durante un tiempo tú contribuyes, pero claro, no le pasas el dinero a nadie. Y hay que decir que a pesar de que fuera un régimen militar y una dictadura, evidentemente robaron, tal, pero en esencia lo que se hizo no fue irracional, porque por ejemplo los hospitales de la Seguridad Social se construyeron con ese dinero. Que este es uno de los problemas que tienen en este momento. Eh, Dicen que no hay dinero para las pensiones, pero la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, tiene una propiedad inmobiliaria que te mueres. Los grandes hospitales de este país, Vallebrón en Barcelona, Belviche, el Piramidón en Madrid, son todos los terrenos de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo. Y ahí tienen un problema, porque al ser patrimonio público, para venderlo, que les encantaría vendérselo a la Quirón, es complicadísimo, va a subasta pública, no pueden hacerlo. Por eso otra de las ideas que están corriendo es crear una fundación para pasarle todo ese patrimonio y entonces sí poderlo subastar y transferirlo rápidamente. ¿Eh? Pero vaya, respondiendo a tu pregunta, no es demasiado viable porque en realidad, aunque sigue generándose excedente y habría margen, en realidad ya nuestro sistema de pensiones, que ya es maduro, que ya pasó esta primera etapa, es un sistema de entradas y salidas. Ahora bien, también te digo, a mí se me ocurre un sistema mucho más directo y fácil. Los bancos que provocaron la crisis del 2008 no han devuelto el préstamo que les dio el Estado. ¿Qué ocurre cuando una persona, como cualquiera de nosotros, va y no paga la hipoteca y lo que le debe al banco? Lo sabéis perfectamente, ¿no? Van y la embargan. Oye, ¿por qué el Estado no puede embargar a los bancos cuando no paga sus deudas? En este momento se podría crear un parque de vivienda público estupendo por valor de 67.000 millones de euros, que es lo que deben. Y es más, también ahí debería entrar el Estado a hacer la valoración de estos pisos. Es decir, no, mira, ¿sabes qué? Los que han pasado estos fondos privados lo voy a comprar a ese mismo precio, ¿eh? No te pienses que me vas a cobrar una burrada. No, no. Vamos a hacer el mismo negocio. Te embargo los pisos al precio que se lo están elevando vuestros fondos de pensión. Y por tanto, en nuestro país, en este momento, tenemos una oportunidad histórica de crear un sector público de vivienda enorme. Es un problema de voluntad política, puramente de voluntad política.
están los recursos, está incluso su legalidad, la que aplican contra las pobres familias que no pueden pagar, esa misma es la que se les puede aplicar a ellos. Te dirán too big to fail. No, a los pobres sí, pero nosotros somos muy grandes para caer. Pues mirad, sigamos en el argumento. Si eso provoca que no podáis seguir en el negocio, pues os nacionalizamos a vosotros también. Y creamos una banca pública. Por ejemplo, una banca pública para pagar las pensiones. Porque otra de las cosas que se han apoderado, ¿eh?, es de que han hecho obligatorio que para cobrar la pensión la tengas que cobrar por un banco. Y no hay banco público. Y los bancos juegan no con las pensiones, pero sí con el volumen de dinero que llega del Estado hasta que el pensionista lo saca, que es muchísimo. Que es muchísimo. Por tanto, yo creo que vías de cooperación, vías para sacar recursos, es cuestión de estudiarlo, pero los tenemos. Hay posibilidad, perfecta posibilidad de crear un sector público de la vivienda en nuestro país en muy poco tiempo. Eso sí, se trata de que nadie se le ocurra condonar la deuda que tienen los bancos con el Estado. Porque, en fin, si queréis, cruzamos apuestas de que, en fin, algún político iluminado de estos ultrapopulares que se van a aparecer en las redes va a aparecer con una propuesta de estas, porque a los bancos, yo en su sitio no estaría nada tranquilo con esa deuda. Porque algún día alguien puede decir, puede exigir pasar cuentas. Muchísimas gracias, Ramón. No sé si alguno de nuestros compañeros tiene alguna pregunta o contribución. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos, Manuel, adelante. Yo creo que había que hacer una pedagogía de lo que en un principio plantea a Ramón. Es decir, cómo se origina toda esa serie de organizaciones que van en defensa de mantener, es decir, terminas de trabajar, ya no tienen nada, pero sí los propios trabajadores, a partir de la miseria, tratan de hacer organizaciones y cosas que les permitan subsistir y tener un poco lo que hoy se tiene, ¿no? Es decir, esa pedagogía teníamos que hacerla ante la gente, coño. Porque es que si no, no se enteran. Es decir, le estás diciendo a una persona que todo lo que tiene la seguridad social es suyo, solares, locales, hospitales y todo, y dicen que casi no se lo creen. Esa pedagogía teníamos que llevarla a la asamblea de los parados, a las calles, a todos esos sitios donde es romper el esquema que esta gente tiene para engañarnos. Eso es lo que teníamos que hacer. No sé si sería acertado o no, pero vamos, que hay mucha gente hoy en día que hoy te encuentras pues, en la calle gente, si yo no voy a Y cobrar la añadir pensión. que los bienes que tiene el Ministerio de Seguridad Social son enormes porque tiene hospitales detrás, son unos activos que pueden respaldar cualquier tipo de planteamiento económico y que eso lo que querrían es privatizarlo y no lo pueden, es muy difícil. Ai, estic parlant. No sé si lo habéis entendido lo que yo quería decir. Pues eso, de lo que se come se cría, decimos por aquí. Es verdad. José Luis, no sé si tú querías intervenir o la intervención que has hecho antes es que ha sido algo casual, que tenías el micro abierto y no lo sabías. Sí, no, quería hacer una pregunta. Bueno, buena vesprada, Ramón, Bueno, desde Valencia, un saludo y gracias por estar siempre ahí luchando y tal. No, que era una cuestión muy poco, simplemente cuando tú hablas de la deuda de la banca rescatada, que yo también tengo esta manía de repetirla, bueno, y en La Pala repetimos frecuentemente, ¿sabes? Pues has hablado de 67.000 millones de euros. La pregunta era, ¿en ese dinero también has incorporado la deuda de la Sareb?
de esta que nos han hecho de 35.000 millones, que se ha convertido, como tú sabes muy bien, en deuda pública o no? ¿Estaría ahí incorporada? No. Bueno, yo creo que sí, en parte, porque digamos, parte de ese truco es para disolver esa deuda, para condonarlo. En ese proceso lo que están intentando es, como el criminal que borra las pruebas. Claro. Y por tanto, bueno, parte de esta cuestión es esto. Vamos a ver, que el Estado, eh, además que esto tiene todavía más gravedad, ¿eh? Cuando el Estado lo convierte en deuda pública, eh, ¿quién le compra esa deuda pública? Claro, la deuda pública es dinero que el Estado algún día va a tener que devolver. Me he gastado un dinero que no tenía o no tal, hago una emisión de deuda, lo cubro con esa deuda, pero claro, eso lo voy a tener que devolver algún día. Y tuvimos un cambio en la Constitución que decía que el retorno de la deuda a los especuladores pasaba por encima de cualquier otro gasto. Tenemos todos los derechos a la vivienda, a la sanidad, pero lo primero que hay que pagar es la deuda externa. La deuda externa que no es externo, porque la compran los bancos españoles, que esta es la otra. Claro, cuando tú le vendes a esos bancos esa deuda para endeudarte y te dan un dinero, lo que estás haciendo también es sacando ese dinero de la actividad económica. Los bancos, en lugar de prestar a una cooperativa, a un campesino, a alguien que quiere abrir un bar, prefieren comprar deuda pública. Y por tanto lo que produces es, te cargas el crédito. Los bancos, por eso los bancos ahora se pueden permitir el maltrato que hacen a la gente. No, quiere sacar dinero, venga a las 11 de la mañana, de 11 a 11:30 y pida ahora. Quitamos las agencias, total, ¿para qué? Pueden maltratar a sus clientes porque hoy el que les compra el crédito es el propio Estado. Es mucho. El Estado coge y 35.000 millones. ¿Os imagináis lo que son 35.000 millones en préstamos para crear una peluquería, para comprar una casa? Claro, para ellos estos son microcréditos. Hay que hacer un estudio, hay que se ver, o sea, dolores de cabeza. Coges y en lugar de hacer miles de créditos, entre otras cosas, créditos a la vivienda, le das un crédito al Estado y a poner la mano, porque ese seguro que paga. Y no hay que estar haciendo un recibo cada mes y no. Es dinero fácil para el sector bancario. Y por tanto todavía agrava más la situación de que estamos, aparte, digamos que borra la pista. Porque si yo ya me estoy endeudando, de golpe me estoy endeudado con el que le presté el dinero, que tiene narices el asunto. Hay un elemento también para borrar la pista, ¿eh? Una de las conquistas que se hacen en la Revolución Francesa es que una parte de los presupuestos tiene que ser público. Por ejemplo, se tiene que saber quién compra la deuda pública. Eso también en el 2008 se lo cargaron. Ahora es secreto de Estado. Es secreto estadístico de la intimidad de... No podemos saber quién es el poseedor de los 35.000 millones de la deuda pública española. Pero no hay que ser muy listo para sospechar quién. Claro, son los mismos bancos. Pero quedaría muy feo, ¿no? Quedaría muy feo decir que le has pedido prestado a aquel que le prestaste dinero. Y entonces lo que hace, bueno, es toda una ingeniería
para borrar la deuda. Por cierto, una ingeniería que si se tuviera el poder real es muy fácil de evidenciar, ¿eh? Parte de las cosas que uno ha trabajado en la vida es en destapar deuda ilegítima en los países de la periferia o en Grecia no hace tanto tiempo. Como claro, esto queda registrado, es posible que incluso con todas estas trampas se pueda desenterrar al muerto y decir, no, no, oiga, esto tiene un origen no legítimo. Esta deuda, el Estado, esta deuda pública, no la tiene que devolver, porque, etcétera, ¿eh? Pero bueno, ellos, como os decía, es muy lógico que en su posición intenten borrar la pista y borrar eh, esa deuda que tienen con los ciudadanos. Hay una mano levantada de Pa Elche. Sí, soy yo, estoy aquí. ¿Puedo? Sí, sí, si puedes, enciende la cámara y di tu nombre, que así es más humano y amable todo. Es que espérate a ver si me entiendo. Aquí. ¿Me Eso veis? es. Vemos algo en la oscuridad. Ahora, perfecto. Ahora sí, Bueno, ahora sí. buenas tardes. Mi nombre es Lorenzo de Paes Crevillent. Algunos compas que habéis ahí ya me conocéis. Y entonces era por dar la opinión mía a lo que ha dicho Ramón Franquesa de que el gobierno o cualquier gobierno debería de exigirle a la banca que devolviera ese dinero público que se le ha prestado, ya que es la banca, como bien ha dicho Ramón Franquesa, aquí hay uno o habrá más de uno presente que nos han embargado, nos han subastado, en fin, deberíamos de cada acción restregar por el morro a toda la gente, lo hacemos, pero no lo suficiente, veo de incidir en ello para que les llegue a tantísima gente de que ese dinero deberíamos de rescatarlo. Que no pagan en efectivo, como muy bien ha dicho Franquesa, que devuelvan en especie. Vivienda para parque público se beneficia a la gente. Porque a ti cuando te quitan, pues mira, ahora estoy en una mobile home, no sé. Yo tenía una vivienda de 450 metros cuadrados, sudado, ganado, con toda mi familia arrastrando hijos y tal, y ahora me veo con 24 metros cuadrados, que orgulloso de tenerla, que hay gente que no la tiene, porque esta gente ya, como todos sabemos, no tiene ninguna consideración. Entonces, deberíamos de machacar ¿a quién? Al gobierno central, que es el que tiene el poder de ejecutar, como bien ha dicho Ramón Francuesa. Este o el que entre. Ahí era dar mi opinión, ¿eh? He terminado, compa. Hay otra palabra que es de Santi y después puedes contestar Ramón a los dos. Hola. Nada, yo muy rápido. Solo me he podido conectar más tarde y por lo tanto me he perdido lo principal, creo, y entonces tengo alguna duda, pero ya me la miraré. Bueno, daros las gracias porque realmente es un lujo teneros a Ramón explicándonos. Realmente es como pues, estar cerca de la fuente de conocimiento, ¿no? Que tanto necesitamos precisamente para tener argumentos para acabar con la narrativa. Entonces yo muy rápido, aparte del dinero público, o sea, que se les dio, también se les dio todo un dinero en avales. Yo lo que tenía entendido, pues que era esos 70.000 en efectivo o 60 y cuánto dinero efectivo, cash, tirado directamente a las cuentas bancarias, ¿no? Que encima no es ni... Y luego hay unos avales y hay unos créditos, ¿no? Ahora estabais hablando de la deuda, no sé si te referías a esa deuda que tiene que también se les dio, esos créditos, esos avales. ¿Cómo queda todo el tema del aval y si, qué recorrido tiene eso? Si es que tiene alguno. Gracias, ¿eh? Bueno, respecto, compañero de Elche, totalmente de acuerdo, ¿no? No hay... Y respecto a la pregunta que se me hace, la verdad es que no he seguido mucho esta cuestión, ¿no? Pero el tema de los avales, claro, es como una especie de espada de Damocles que tú tienes sobre la cabeza, que no te cae si pagan, pero te cae si se convierten en insolventes. Entonces, claro, de momento parece ser
que no cae, porque a los bancos les ha ido muy bien, ellos han pedido sus créditos, han pedido y no se han encontrado en la situación de insolvencia para que el Estado cubra ese agujero, ¿no? Lo que no sé en este momento es cuántos de estos avales siguen vivos. Esto no sé. Yo me imagino que no todo, que una parte ya o sea, tú das aval a unas ciertas cantidades ya hace bastantes años y en la medida que esos créditos se devuelven y nadie los reclama, nadie reclama a la avalista, pues van muriendo, ¿no? Pero sí, efectivamente es curioso. Fijaros la doble moral que tienen. Resulta que a los bancos los avalan, pero en la última reforma de pensiones, en esta que abren la puerta a que una parte se vaya a los sistemas privados obligatoriamente, negro sobre blanco ponen que aunque quien gestiona el cobro de esa cuota es la seguridad social, claro, a través de la cotización, en ningún caso el Estado será responsable de lo que pase con este dinero en el futuro. Se ponen ya la tirita antes que la herida. Fijaros la confianza que tienen las pensiones privadas. Yo te obligo, pero ojo, pon aquí por escrito que yo no soy responsable de luego si ese dinero se pierde. Lo lógico, siguiendo el mismo criterio, si me avalas al banco, avala a los pensionistas que les has obligado a meter el dinero ahí. Claramente todo esto es una situación de doble moral, o sea, de doble rasero. A unos se los desahucia, a otros no. A unos se les avala y a otros no. Y claro, este estado de las cosas solo se cambia si somos capaces de explicarlo a la gente, ¿no? De tanta doble moral como se aplica con recursos que son de todos, ¿eh? Porque atención, o sea, ese rescate bancario se hizo con el dinero de nuestros impuestos, con lo que pagamos de IVA cada vez que tomamos un café, ¿eh? Con eso, dinero rescataron a los bancos. El dinero del Estado es nuestro dinero. No sé si hay alguna pregunta más o contribución más. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado el programa. Ha sido todo un lujo tenerte, Ramón, de verdad, porque has explicado muy bien la problemática, también las soluciones y los retos que tenemos de cara al futuro. Y en efecto, y esto lo hemos hablado en las asambleas de la plataforma afectados por la hipoteca, es esencial defender las pensiones porque no solo es un derecho humano, sino que además es un derecho humano del que penden otros derechos, como puede ser el propio derecho a la vida, también el derecho a la vivienda o el derecho a la sanidad, porque es el dinero que quieren ahora utilizar los fondos para privatizar los servicios públicos que quedan para la provisión de estos servicios, ¿no? Pero es el dinero que quieren utilizar para, desde del desmontaje del estado del bienestar, pasar al estado del malestar, que es lo que están imponiendo. Así que esperemos que este programa sea como un primer paso para generar esa alianza entre movimientos de vivienda y movimientos pensionistas. Desde luego te volveremos a llamar, Ramón, a ti en particular y a la marea pensionista y a COESP en general. Y nada, darte un enorme agradecimiento por habernos dedicado tu tiempo. Nada, gracias a vosotros. Perdonad el retraso porque, en fin, a veces ya uno se va volviendo abuelo y las agendas no las controla tan bien, ¿eh? Y disculpad el retraso y encantado de estar con vosotros entre amigos y compañeros de lucha. Un abrazo. Un abrazo desde Murcia. Un abrazo desde Murcia, Una Ramón. película muy buena, pero muy Muchas cortita. gracias. Me gustaría ver la segunda.
Muchas Un abrazo a gracias. todos. Vale, Que compañeros. tengamos- Venga, muchas gracias.